Muy buen día, mis hermanos. Qué gusto saludarles. Feliz sábado para todos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una reflexión que lleva por título "Por sus frutos los conoceréis". Pero antes de abrir la palabra de Dios y compartir con ustedes, queremos invitarlos para que cierren sus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios. ¿Oramos? Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre. Querido Padre, en este momento nos depositamos en sus brazos para que su Espíritu Santo toque nuestras vidas, nos ayude a reflexionar, analicemos cómo estamos viviendo y que para honra y gloria de su nombre podamos demostrar con hechos que somos sus hijos, de tal manera, Señor, que nuestras acciones digan que le amamos, que nos estamos preparando porque queremos estar con usted en el reino de los cielos y que cuando llegue, Señor, aquel momento del juicio, podamos salir, Señor, librados porque hemos hecho aquello que a usted le agrada, aceptar a Cristo como Salvador personal y vivir una vida para honra y gloria de su nombre. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta ocasión quiero compartir con ustedes, quiero abrir con una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 17 al 20. Dice de la siguiente manera: Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si decimos ser cristianos, debemos demostrarlo. Quiero compartir con ustedes algo que me sucedió estando en una ciudad en Sonora. Resulta de que estaba por ahí en el centro cuando vimos de pronto un personaje. Traía unos zapatos de soldado, su pantalón era verde de soldado, su camisa era de soldado y su gorra era de soldado. Por lo tanto, ustedes y yo diríamos que él era un soldado. El detalle fue que cuando me acerqué, como para ver, porque traía todo el uniforme puesto, cuando me acerco para ver, de pronto saca una baraja y dice: "¿Le adivino la suerte, señor? ¿Le adivino la suerte?". En ese momento yo dije: caray, creo que no es un soldado, porque no solamente se tiene que vestir como soldado, sino tiene que demostrar con hechos que es un soldado. Así que prácticamente los que hayan visto por ahí o conozcan a ese personaje, pues es un personaje que se viste pero no demuestra con hechos. Mis hermanos, algo parecido es lo que sucede en el cristianismo y tenemos que analizarlo. No solamente tenemos que aparentar ser cristianos, sino tenemos que vivir siendo realmente cristianos. El Señor Jesús demostró de diferentes maneras la importancia de vivir, de demostrar con hechos que realmente amamos a nuestro Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que recordar que aquellos que nos preparamos para la segunda venida, tenemos que compartir del amor de Dios, tenemos que predicar del Evangelio. Pero hoy vamos a ver una forma interesante y práctica de cómo se debe compartir el Evangelio. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, viene una parábola y está prácticamente en medio de tres. Está la parábola de las 10 vírgenes, está la de los talentos y al final de ese capítulo viene la del juicio de las naciones, donde se presenta prácticamente cómo va a ser, es una demostración de cómo va a ser el juicio, qué va a haber en ese momento, cómo se va a juzgar a las personas. Pero yo quiero leerles esta parte y luego nos vamos a regresar a ver algunos detalles de la escritura. Dice, empezando en el versículo 31: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey entonces responderá y les dirá: de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parte de la palabra de Dios vamos a tratar de estudiarla. No vamos a tratar de analizar parte por parte, pero sí vamos a tratar de sacar una aplicación que pueda ser de bendición para nuestros días. Hoy en día estamos recordando la fecha de este momento, estamos recordando lo que acontece como una invitación a nivel mundial en la iglesia, de que cada 3 meses vamos a tener un día de ayuno, de oración y de la bondad. Estamos ayunando, estamos orando, pero no solamente eso, sino un día de la bondad donde podamos compartir del amor de Dios con otros. Cada primer sábado del mes intentamos compartir algo sobre la importancia de compartir del amor de Dios, la importancia del evangelismo, pero hoy vamos a ir más allá. No solamente vamos a hablar de la importancia de hablar, sino de hacer. ¿Qué estamos haciendo? Y fíjense cómo presenta: por sus frutos los conoceréis. El versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cuándo va a ser el juicio? ¿Dónde se va a hacer el pago del juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora, muchos piensan que en ese momento se va a juzgar a la persona. Miren lo que dice Mateo 16, 27. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 27, dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sea su obra. ¿Va a venir a hacer juicio? ¿A empezar a analizar, a ver tú qué hiciste? No. El juicio investigador ya fue previo a la segunda venida de Cristo. Y para este momento, cuando Jesús viene pero a dar el pago. Vendrá a dar el pago a cada uno según sean sus obras. Hay que recordar que somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por obras. Por lo tanto, yo tengo que demostrar con hechos, no para ser salvo, sino porque soy salvo, porque amo a Cristo, porque lo he aceptado como mi Salvador personal. Entonces estoy trabajando, haciendo cosas dignas del llamamiento que Dios nos ha hecho. Ahorita más o menos, más adelante lo vamos a analizar. Aquí el punto es: ¿cuándo va a ser este evento? Cuando Jesús venga. ¿Qué evento va a ser? El pago del juicio, el pago de nuestras obras, como un juicio donde viene el Señor a ejecutar, donde viene a decir quién se salva y quién no. Es la parte del fallo del juicio. Ahora, dice el versículo:
¿Cómo va a ser? Se van a reunir delante de él, dice, todas las naciones. El Señor apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Se van a apartar. Y prácticamente, aunque no vamos a profundizar en esta parte, la palabra de Dios dice que cuando Jesús venga por segunda vez, aquellos que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal, no podrán ni siquiera contemplar la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que hayan aceptado a Jesús como Salvador podrán mirarle cara a cara. Podremos mirar y decir: y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. El Señor apartará a los suyos. Y lo interesante de esto es que los suyos son como ovejas y los que no aceptaron a Jesús son como cabritos. De alguna manera, en la parábola de las ovejas y de las cabras, o sea, del juicio, esta fue relatada en base a la ilustración de lo que el Señor había prometido que sucedería antes de que Jesús vendría. Esto viene como resultado del capítulo 24. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Le dicen los discípulos. Entonces Jesús les dice: habrán guerras, rumores de guerras. Pero en medio de toda esa situación, Él presenta 3 detalles importantes. Aquellos que se preparen tomarán la Biblia y la estudiarán como las vírgenes prudentes y permitirán que el Espíritu Santo los llene con ellos, con su Espíritu Santo, y les llene de amor y de esa luz para irradiar a otros. Pero también dice en la segunda parábola que aquellos que reciban, en este caso los talentos, que lo van a poner en obra, en práctica para bendición, para alcanzar a otros. Pero también en esta parte viene diciendo que van a ser analizados de acuerdo a su forma de ser. Prácticamente para este momento los hijos de Dios son transformados. ¿Son transformados en qué aspecto? En que su carácter va a ir cambiando, va a ir mejorando. Ya no van a ser rebeldes como unos cabritos que andan para arriba y para abajo brincando, saltando, desobedientes, sino los hijos de Dios deben de ser nobles, sencillos, humildes como las ovejas, pero trabajadores. Ahora, el texto dice: les apartará. Solamente habrán dos grupos. ¿Se acuerdan ustedes? 2 caminos, 2 grupos, 2 hijos, 2 cosechas. En este caso, 2 diferentes personajes representados por las ovejas y los cabritos. Ahora, lo interesante de esto es qué características tienen. Y entonces dice que pone a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Poner a las ovejas a la derecha en el tiempo aquel, no solamente las ovejas regularmente en el tiempo de Jesús y en lo que era Palestina, prácticamente las ovejas regularmente eran de color blanco y los cabritos eran de color negro. Otra cosa era que poner a la derecha a alguien o saludar con su derecha o ponerlo a la derecha implicaba bendición, honrarlo, que era algo agradable delante de esa persona. Y ponerlo a la izquierda prácticamente era como rechazarlo, que es lo que está demostrando o tratando de explicar aquí la palabra de Dios. Ahora, dice que entonces el rey les diría, fíjense cómo les diría, el rey les diría a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Vengan benditos de mi Padre. Prácticamente quiero resaltar un punto aquí. Las ovejas son de el Padre. ¿Cómo podemos saber de quién somos, mis hermanos? Cuando usted le entrega su corazón a Dios, acepta a Cristo como Salvador personal, es bautizado y vive una vida tomada de la mano de Dios, compartiendo el Evangelio, usted es del Padre Celestial. Usted lo demuestra con hechos de que es bendito del Padre. Y Dios lo bendice con su gracia, con su amor, con sus cuidados, con la paz, la esperanza y la tranquilidad de que estamos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Venid benditos de mi Padre. Y añade:
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Primero, vamos a analizar que las ovejas que han de ser salvos o representan a los salvos, en primer lugar, son del Padre porque han tomado la decisión de llegar a ser, de haber entregado su corazón y su vida. En segundo lugar, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Hay una frase que se repite. ¿Cuál es la que se repite? Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué van a estar en el reino del cielo? ¿Qué demuestran? Fíjense, tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, forastero y me recogiste. Está una actitud de una obra, de trabajo, de realizar actividades que demuestran que somos hijos del Todopoderoso. Están dispuestos a dar, son generosos, están dispuestos a dar, a compartir, están dispuestos a visitar, están dispuestos a apoyar, están dispuestos a invertir. Y mis hermanos, tenemos que aprender esto con la ayuda de Dios y ponerlos en práctica. Como hijos de Dios tenemos que ser generosos, tenemos que compartir, tenemos que dedicar tiempo para invertir, no solamente dinero, sino esfuerzo, tiempo. A veces no es tanto el dinero, mis hermanos, lo más importante a veces es una visita. Hay alguien enfermo, una llamadita por teléfono, hay alguien necesitado, una ropita. Dios no te va a pedir lo que tú no puedas dar. Dios te va a pedir lo que tú puedas dar como un fiel mayordomo. Tu tiempo, puede ser tus talentos, pueden ser tus tesoros, pero esa solamente es una de las diferentes cosas que puedes hacer para honra y gloria de Dios. Ahora, por lo tanto, son del Padre Celestial. Número 2, dan, son generosos, se involucran, comparten, visitan. Número 3, y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento? ¿Cuándo te vimos forastero o desnudo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo fue eso que no nos dimos cuenta? Recuerdo hace años, estuvimos estudiando este capítulo en una lección, y recuerdo prácticamente hace unos 25 años que me tocó leer esa lección y decía algo en base a esto, y decía, fíjense cómo los justos no andan haciendo cosas para llamar la atención, sino que ellos lo hacen y no se están fijando, sino lo hacen como un estilo de vida. El Señor ha transformado su corazón de tal manera que ellos visitan a los enfermos, porque ellos están decididos a hacer la voluntad de Dios. Les nace del corazón compartir algo, una ropita, compartir un alimento. Les nace del corazón dar algo, ser generosos, ser humildes. Es parte de su estilo de vida. Fíjense, mis hermanitos, ¿quiénes serán los que son representados por las ovejas? Aquellos que han decidido ser del Padre Celestial y han hecho un pacto de entrega de su corazón. Número 2, aquellos que están dispuestos a ser generosos, a dar, a compartir, a visitar, a hacer actividades que demuestran que son hijos de Dios. Número 3, aquellos que lo hacen, pero no lo hacen para que los vean, porque dice la palabra de Dios, no seáis como los fariseos, que hacen las cosas para ser vistos, sino ellos llegan a tener un estilo de vida, les nace del corazón. ¿A ti te nace, mi hermano querido, compartir el amor de Dios? ¿Te nace compartir algo con los demás? ¿Tienes ese deseo de predicar el evangelio? Si es así, bendito sea el nombre de Dios. Si no, entonces quiero invitarte para que ores y le digas a Dios, Señor, ayúdeme para que me nazca, para que el Espíritu Santo me motive y me inspire a hacer su voluntad. Y por último, la otra característica
Y entonces dice, y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué hiciste? Prácticamente es la pregunta. ¿Qué estás haciendo con tus talentos, con tus tesoros, ¿qué estás haciendo como mayordomo? ¿Qué estás haciendo para compartir el evangelio? Porque si lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dijo Jesús, a mí lo hiciste. Ahora, ahí termina esa parte y qué bonito decir, lo que hice demostró que soy un hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. La última parte dice que entonces le dirá también a los de la izquierda, pero a los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos al fuego eterno. Apártense de mí. Apártense, le dice. A los buenos van a ser: vengan y estén conmigo. Vengan, benditos de mi Padre, para heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque el plan que tenía el Señor desde el inicio del mundo es darles vida eterna al ser humano. Pero tenemos que demostrar que somos como nuestro Padre Celestial, generoso, cariñoso, bondadoso, que está dispuesto a darse, que está dispuesto a demostrar con hechos que nos ama. Y qué muestra más grande que la de venir, la que Dios dio al dar a su Hijo, y de Jesús al venir a darse en sacrificio por nuestros pecados. Apartados de mí, les dijo, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. El fuego eterno, prácticamente la muerte segunda, no estaba preparado para el ser humano, mis hermanos. Para el ser humano estaba preparado la vida eterna, pero el ser humano cayó en pecado. Lo que estaba preparado para el diablo y sus ángeles es lo que van a recibir aquellos que no quieran hacer nada para darle honra y gloria a Dios. ¿Cómo lo van a hacer? A través de las oportunidades que tenemos. Dice aquí, ¿por qué? Ahora, fíjense lo interesante. Son las mismas características. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Es lo mismo. Es lo mismo. La gran diferencia está en que, fíjense, cuando ellos le preguntan, entonces ellos le preguntan: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? ¿Cuándo, Señor? No te vimos. Y Él les responderá: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Por cuanto no lo hiciste, tampoco a mí me lo hiciste. Y mis hermanos, si pudiéramos decir que aquí estamos o que aquí encontramos la salvación, ¿cómo vamos a encontrar la salvación en estas 4 características? Número 1, debemos de ser del Padre. ¿Y cómo podemos ser del Padre? Aquellas ovejitas que representan a los que serán salvos. ¿Cómo somos del Padre? Cuando usted acepta a Cristo como un Salvador personal, cuando usted le entrega su corazón a Dios, cuando usted le dice: Señor, yo quiero ser suyo, y lo acepta a través del bautismo, cuando usted le dice: Señor, yo quiero vivir para darle honra y gloria a Dios, cuando usted hace esa actividad, esa ceremonia, usted le está entregando su corazón a Dios y usted le está diciendo: yo soy suyo. Pero ese es solo el inicio. La salvación con la entrega y el bautismo es solo el inicio. ¿Qué sigue después de eso? Ahora usted tiene que vivir demostrando que es un hijo del Todopoderoso. ¿Cómo? Viviendo una vida de tal manera que para honra y gloria de Dios usted demuestre con hechos que ha sido realmente, que usted se ha entregado completamente. Acuérdese, no vamos a ver la parábola ni vamos a hablar de aquel personaje. ¿Se acuerda de aquel personaje que fue perdonado
por una deuda gigantesca que no iba a poder pagar, y que el rey le dice: te perdono, pero que cuando fue aquel hombre y fue y encontró a alguien que le debía un poquito y lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes, y que lo fue y lo llevó a la cárcel y no demostró que había sido perdonado. ¿Y qué dijo el rey? Como no ha demostrado que ha sido perdonado, tráiganlo. Así como él juzgó, así como él vivió, así como él fue grosero y llevó a aquel y trató a la cárcel y lo llevó a la cárcel, así como él trató a los demás, así lo voy a tratar yo. Mis hermanos, nosotros tenemos que demostrar con hechos que amamos a Cristo Jesús, que somos de Él. Por lo tanto, mis hermanos, para ir cerrando, para ir terminando, antes de terminar esta reflexión, quisiéramos cerrar diciendo: la diferencia entre las ovejas y los cabritos está en el último versículo, y que dice: estos, quienes, los de la izquierda, irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Fíjense las 4 características, mis hermanos. Número 1, ser del Padre y demostrarlo aceptando a Cristo como Salvador personal y entregarle nuestro corazón y nuestra vida. Número 2, ser generosos, visitar, compartir, amar. Número 3, tener un estilo de vida que demuestre que somos hijos de Dios, no para llegar a ser salvos, sino porque somos salvos, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Y número 4, vamos a vivir una vida de acción, donde lo que hagamos podamos recordar que lo hicimos para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, porque lo que hicimos para aquellos pequeños, lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, queremos invitarlos para que usted piense: ¿qué estoy haciendo? Imagínense que este día usted solamente piense en ayudar a una persona, a compartirle el amor de Dios a una persona. Si en el distrito somos un promedio de 300 miembros, imagínense a cuánta gente ayudaríamos. A 300 personas. ¿A cuántos les predicaríamos del Evangelio? A 300 personas. Y si usted decidiera no predicarle a uno, sino predicarle a 2, ¿a cuántos le compartiríamos? A 600 personas. Yo espero, mi hermano, que en el nombre de Jesucristo usted pueda recordar: lo que hiciste a estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Ore y pregúntele a Dios: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y escuche la voz de Dios, y entonces haga lo que Dios le indique. Quiero invitarle para que oremos para terminar esta reflexión. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre. Señor, esta sección de su palabra tiene mucha enseñanza, pero solamente quisimos tomar estas partes para recordar que tenemos que demostrar que somos sus hijos, Señor. Ayúdenos. Queremos ser ovejas y no cabritos. Queremos compartir, Señor, de su palabra. Queremos que en el nombre de Jesucristo usted nos bendiga, nos cuide y nos acompañe. En este momento, Señor, al terminar con esta oración, queremos pedirle que en el nombre de Jesús nos toque con su Espíritu Santo, nos ayude, nos cuide, nos acompañe, de tal manera, Señor, que podamos ser tocados con su Espíritu Santo y podamos obrar para que otros puedan conocer de su amor. Que no solamente hablemos de su amor, sino que lo demostremos también con hechos. Que podamos, Señor, ser suyos completamente, que podamos ser generosos, que podamos tener un estilo de vida que demuestre que somos hijos del Todopoderoso, y que nuestras acciones, nuestros frutos digan que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto haber estado con ustedes en esta ocasión. Vamos a despedirnos, pero queremos seguirlos invitando para que podamos hacer la parte que nuestro Dios desea. Que el Señor
les bendiga. Feliz sábado.